ahí. Usted va a seguir trabajando su asignación y todo por el lado, pero vamos a dejar la clase de canon, interpretación de Biblia, y vamos a empezar a aplicar eso que aprendimos con la segunda clase, que se llama Cristología. ¿Ven? ¿Okay? So, el secreto aquí, o el arte aquí, o lo bonito de lo que vamos a aprender aquí hoy, es que usted pueda ver que las mismas reglas que estamos utilizando y aprendiendo para interpretar son las que utilizan los autores bíblicos, específicamente y especialmente los del Nuevo Testamento, para interpretar la escritura de Israel alrededor de Jesús, para traer las verdades de quién Él es. Entonces, con ese fundamento de lo que hemos aprendido hasta ahora, tenemos la fe y la capacidad de ver cómo los autores nuevos testamentarios están aplicando la palabra de formas creativas, de formas innovadoras, de formas radicales para su tiempo, pero con el Espíritu Santo para aplicar lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que sucedió en el tiempo de Jesús, para que sea el cumplimiento de lo que la palabra encerraba siempre. Eso lo vamos a ver a través de todas las clases. ¿Están conmigo hasta ahí? Y eso es lo poderoso de estudiar este material. También, no solamente eso, lo que nosotros vamos a estudiar ahora en Cristología está amarrado alrededor de la raíz de tomar en serio lo que la palabra de Dios enseña. No estoy solamente hablando, todo lo que estoy diciendo es importante. ¿Okay? Nosotros no creemos quién es Jesús porque es una idea bonita que podemos organizar o imponer sobre los textos. Nosotros llegamos a la conclusión de quién es Jesús porque honramos y tomamos en serio lo que la palabra de Dios enseña acerca de su persona. Por eso es que la doctrina de cristológica y trinitaria son superiores a cualquier otra doctrina, interpretación o versión de quién es la persona de Jesús y el misterio de la Trinidad, porque son las más fieles a honrar o a respetar lo que la palabra de Dios enseña en su plenitud. En otras palabras, terminamos creyendo que Jesús pertenece a la identidad divina de Dios y tiene dos naturalezas, 100% humano y 100% divino, porque es la única forma de reconciliar todo lo que la palabra enseña acerca de quién es Jesús. Las otras interpretaciones o versiones omiten, opacan o no honran o no toman tan en serio todos los textos, todo el consejo de Dios, todo el testimonio. La cristología que nosotros enseñamos, la doctrina trinitaria que nosotros creemos, es tomando literalmente en fe completa que cuando la palabra habla de Jesús nos está revelando el misterio de quién Dios es. Como honramos la palabra a ese nivel, tenemos que concluir lo que vamos a enseñar en esta clase, que Jesús pertenece a la identidad divina de Dios, es 100% humano y 100% divino. Y de por sí, la doctrina de cristología, el estudio de la persona de Jesús, es la base, es el fundamento, es el preludio, es el comienzo a lo que eventualmente se convierte en la fe trinitaria. Al tú concluir que Jesús es divino y humano, tienes que reconocer que la Biblia sostiene esas dos tensiones, mostrando que en Jesús hay una relación que lo distingue de Dios Padre. Aunque son uno, 100% divino, su humanidad revela lo natural, una relación que siempre existía en la eternidad dentro de Dios. Jesús en su humanidad se vuelve el instrumento para reflejar, ilustrar y revelar que Dios siempre ha sido relacional desde siempre. Porque Jesús no es una revelación, Él es la revelación. Entonces, al tomar en serio la vida de Jesús, interpretarlo tal como la palabra lo pone, tenemos que organizar estas ideas y nos llevan a creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todo gracias a que primero aceptamos que Jesús es divino, 100% humano, 100% perteneciente a la identidad de Dios. Y al concluir eso, cómo esas dos naturalezas dialogan entre sí y encontrar respuestas a eso por la palabra, sostenemos esas dos doctrinas que a primera instancia, si tan solo las creen, parecen contradicciones. Pero las sostenemos en tensión en fe porque es lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia
bien interpretada. ¿Están conmigo de ahí? Okay. So lo vamos a ver por la Biblia, y lo otro que vamos a ver es el intento mío de enseñar a la persona de Jesús. Lo voy a basar en un análisis completo de pura exégesis o pura interpretación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no voy a tomar la idea, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, y voy a empezar a ir por la Biblia a tratar de probar eso. No. Lo que voy a hacer es que voy a coger los libros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan para empezar, luego voy a ir por Pablo, luego voy a ir por el Hebreo, y voy a ver como todos los libros de la Biblia en general, uno por uno, en su totalidad, enseñan este misterio de quién es Jesús. Eso pues es totalmente diferente a lo que la mayoría de la gente dice, o la mayoría de lo que la gente hace, que es que trata de probar por un verso de la Biblia que Jesús es Dios. Y se le hace bien difícil porque no hay casi verso, ¿verdad? Hay algunos que son cercanos a esa conclusión, pero no son tan explícitos. Y lo obvio que uno se pregunta es, si Jesús es Dios, ¿por qué la Biblia no lo dice? Yo siempre digo que la Biblia no dice que Jesús es Dios porque no quiere que crean que Jesús es el Padre. Es más complejo que simplemente decir algo que se puede malinterpretar. ¿Qué es lo que hace la Biblia? La Biblia encierra esta revelación en verdades, en parábolas, en formas que necesitan de interpretación para agarrarse, porque así de profundo y grandes son estos misterios. Y no debe ser o no debe permanecer misterio. Nosotros podemos descubrirlo, lo vamos a descubrir en esta clase. Si usted presta atención, lo va a descubrir. Ni aunque preste atención, porque lo graba y después lo vuelve a ver y lo ve 1000 veces hasta que lo aprenda. Que la Biblia encierra completamente este misterio, y lo que es saber interpretar para entender. Ok, suficiente de introducción. Vamos a concluir la introducción con lo que estamos hablando y lo que venimos a decir. 5 cosas que nosotros vemos, que literalmente son la herramienta a través del cual Dios en su palabra nos muestra el misterio de quién es Jesús. Número 1, los autores bíblicos nuevos testamentarios meten a Jesús dentro de la identidad de Dios. Yo voy a explicar esto poco a poco, no se preocupe, después lo voy a desglosar. Eso es lo primero. Número 2, específicamente, gráficamente, esta verdad de meter a Jesús dentro de la identidad de Dios, número 2, lo describen revelando quién Él es a luz de lo que Él hace. Ese es el número 2. Número 3. Para revelar cómo Jesús pertenece a la identidad de Dios a través de lo que Él hace, mostrando quién Él es, ordena, organiza, podemos decir colorea esta verdad a través del lenguaje escritural. Utilizan Biblia para describir esto. Podemos decir figurativamente, tipológicamente, poéticamente. Son creativos en usar la Biblia para describir cómo Jesús revela quién Él es a través de lo que Él hace, y concluir que Él pertenece a la identidad de Dios. El número 3. Número 4 y 5 están relacionadas. Número 4 y 5 es básicamente lo que te acabo de decir ahora en otras palabras, pero vamos a ponerlo en división para que se entienda. Al ellos describir cómo Jesús pertenece a la identidad de Dios a través de lo que Él hace, revela quién Él es por la palabra, por escrituras que adornan su vida para conocer este misterio. 2 cosas se sostienen. Número 1, nunca abandonan el monoteísmo. Nunca niegan, nunca rechazan de que hay una unidad en Dios. Escucha hoy Israel, el Señor tuyo, el Señor uno es.
Pero tampoco colapsan, esa es la número 5, a Jesús dentro de ese monoteísmo. Tratan de retener o sostener su distinción, su diferencia. Esa distinción y diferencia es lo que nos lleva a concluir que Dios es relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esas 5 cosas es lo que hacen los autores bíblicos. Ahora, como los autores bíblicos hacen esas 5 cosas, ya usted se puede notar que lo que están diciendo es bastante complicado, es complejo, es difícil de explicar, es difícil de expresar. Por lo tanto, lo tenían que hacer de cierta manera específica, ordenada, estructurada, organizada, sin contradecirse. La manera en que lo hicieron fue parabólicamente lo que nosotros vemos hoy en día en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué libro es ese también? Lo pueden meter ahí. De hecho, es la parte número 2 de Lucas. Ok. Yo me atrevo a decir, y he dicho en otras ocasiones, y mientras más estudio estoy completamente convencido de que este método de forma de expresar quién es Jesús en la Biblia no es accidental. No creo que es accidental. Yo creo que específicamente, esto no es solo evidencia del Espíritu Santo, yo creo que Jesús estuvo en la tierra entrenando a sus discípulos en cómo usar la palabra para que supieran describir y revelar quién Él es. Por eso es que es importante interpretar la palabra, por eso es que es importante ver cómo ellos interpretaron la palabra para revelar quién es Jesús, porque eso es lo que Jesús les dejó como legado a ellos. Yo creo que los discípulos fueron a un seminario de 40 días, un mes y medio, con Jesús. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, estuvo 40 días por el Espíritu Santo dándole mandamientos y hablando del misterio del reino de Dios. Eso es en Hechos, dice eso. Si Jesús tuvo 40 días resucitado por el poder del Espíritu Santo enseñándote algo, quizás aprendiste algo, ¿verdad? Yo creo que ellos aprendieron cómo predicar. Ellos aprendieron que tú no puedes simplemente decir, como dicen los cristianos modernos, Jesús es Dios. Tú no puedes decirlo así nada más, porque eso no honra, eso no da justicia a la palabra, es más profundo que eso. Tú no puedes simplemente decir, confiesa a Jesús, como hacen los evangélicos. Repite después de mí. ¿Funciona? Sí. Pero el misterio de quién Dios es y la confesión de lo que están declarando no tiene el poder redentor, restaurativo y edificante para poner el reino de Dios en sus corazones, a menos que la Escritura no se interprete correctamente hacia sus vidas para que maduren en la fe y conozcan verdaderamente quién es Jesús. No están protegidos de los cosas. Jesús yo creo que los entrenó, no solamente porque les dio ejemplo, los entrenó porque literalmente estuvo con ellos diciéndoles, yo no quiero que me vean a mí, a menos que no me vean por la palabra. El camino de Maús, comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, lo que él decía, los entrenó, los está enseñando. Me tienes que ver por la palabra, me tienes que explicar para que veas qué es lo que va a transformar tu corazón, qué es lo que te va a llevar a la adoración, qué es lo que te va a edificar espiritualmente, qué es lo que te va a hacer crecer cuando interpretes la palabra correctamente para llevarte a mí, para entenderme a mí, para conocerme a mí, cómo yo pertenezco a la identidad divina, cómo yo revelo quién Dios es a través de lo que hago y cómo la palabra al hacer eso sostiene la gran verdad que Jesucristo es Yahweh para la gloria de Dios Padre. Lo Jesús enseñó, es mi teoría, ¿no? Jesús enseñó. Anyway, entonces esas 5 cosas es importante entenderlo, porque no se puede simplemente ver a Jesús y ya, o estudiar a Jesús y ya, o conocer quién es Jesús con una fórmula y ya. Ese es el problema de nosotros, que nosotros nos aprendemos la fórmula. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces alguien te dice, pero eso no hace sentido, explícamelo, y tú no lo puedes explicar. Tú dices, son misterios. Está bien que te aprenda la fórmula, pero tienes que entender cómo llegar a ella por la palabra. Ahí es que está el poder. Ahí es que está la edificación. ¿Ya los aburrí? Pero vamos a empezar por el libro de Marcos, ¿ok? Marcos tradicionalmente se conoce que es el Evangelio de Pedro. Hoy no voy a hablar de eso, pero en unas próximas clases les voy a explicar cómo yo puedo probar la voz de Pedro detrás del Evangelio de Marcos. No es fácil, es bastante difícil hacerlo, pero se puede hacer. Yo lo he hecho aquí en otras clases, lo voy a tratar de hacer otra vez. Aparte de lo obvio, que los padres de la iglesia así lo conocían, y siempre relataron Marcos el Evangelio
o el bosquejo de la predicación de Pedro. Sí, eso está, pero ¿hay evidencia textual dentro del Evangelio que confirme eso? Sí hay. Y en las próximas clases, si no se aburren y no se duermen, pues les puedo explicar esto con detenimiento y con detalle. Primero podemos saber que no es cualquier libro porque es la voz de Pedro. Y entonces sabemos que Pedro es el principal de los apóstoles. Usted tiene 3 otros evangelios, Mateo y Lucas, ¿verdad? Y tiene a Juan. Entonces entendemos por qué es que Mateo y Lucas dialogan tanto, al igual que Juan, con Marcos. Porque en verdad lo que están dialogando es con el testimonio de Pedro. Recuerda que Juan es bien diferente a los sinópticos. Sinóptico significa ver juntos, porque literalmente contienen el mismo material. Juan es bien diferente, pero a través del principio a fin, Juan está argumentando que lo que él está diciendo es tan bueno como lo que Pedro tiene. ¿Right? Porque si Pedro no confirma, como él es la roca, el apóstol principal, si Pedro no confirma, entonces está en cuestión o en duda tu testimonio. Porque la iglesia, a diferencia de nosotros hoy en día y lo que se cree en muchos ciclos, sí está bien organizada. Tú querías hablar algo, necesitabas carta de recomendación. Tú querías pertenecer a los que predican el Evangelio de la Buena Noticia, tenías que ser uno de los 12. Si los 12 no te dieron la mano derecha del compañerismo, no estabas en vivo, no podías proclamar o autodenominarte apóstol. Apóstol tenía que haber visto a Jesús, estado con Jesús, vivido con Jesús y ser testigo de la resurrección. Había unas cualificaciones y estaban organizados, y parte de esa organización es que se tiene que respetar el testimonio de Pedro. Entonces Mateo y Lucas repiten verbatim, palabra por palabra, el testimonio de Marcos y no se alejan. Tienen otro material extra y lo añaden, pero no se alejan de Marcos. Como decir indirectamente, estamos de acuerdo con Pedro. ¿Okay? ¿Están conmigo ahí? Por eso es el poder de este evangelio. Está en segundo lugar, casi siempre ponen a Mateo primero, Mateo porque está más organizado y porque está más estructurado en cuestión de aula, de bosqueo y de temas y de escrituras. Marcos es el más cortito, pero realmente debería ser el principal porque es la voz de Pedro. Cuando tú te conviertes, le dicen a la gente, lee primero Juan, porque supuestamente es más fácil, sin embargo es más profundo. Porque se oye sencillo superficialmente, pero cuando lleguemos a Juan vamos a ver que es otra cosa, es el más profundo. Pero por encimita, Jesús es la luz, eso es bien sencillo. Yo soy el pan de vida, se oye sencillo. Pero en verdad lo que realmente se está diciendo va más allá de eso. ¿Por qué escogemos Marcos? Porque este es el primer testimonio principal, la voz de Pedro. Y los demás, Lucas, Mateo y Juan, están siguiendo esta línea. Esta primera línea debería ser la principal. Tradicionalmente se conoce, se acepta unánimemente que es el más temprano o el más antiguo o el primero que se escribió, fue el Evangelio de Marcos. Ahora, la gente ha tenido muchos problemas. La gente ataca mucho el cristianismo y por eso es que en esta clase indirectamente yo estoy haciendo un poquito de apologética, que quiere decir dar razones de la fe o defender la fe. Porque cuando tú ves que este es el principal, es el primero, los demás siguen la línea y el pensamiento de él, y tú estudias este libro, la gente se da cuenta que este libro no es tan alto, según sus interpretaciones, en quién es Jesús. Juan es el que se escribe más tarde, 70 años después. Eso es un estimado conservador, algunos dicen hasta 90. Pero Juan te dice explícitamente, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues es fácil, pero entonces el que ataca la fe dice, pero eso se escribió 90 años después. El primero no fue Juan, y el primero no dijo que Jesús era Dios de esa manera. Y entonces el cristiano se confunde, porque tratan de pintar una idea de que Marcos, Mateo, Lucas y Juan es una evolución donde los primeros cristianos no creían esto acerca de Jesús y después es que establecieron, cuando la iglesia se convirtió en una religión, que volvieron a Jesús, que era un revolucionario, como un Mesías, como algo divino. ¿Okay? Así se ataca a la fe cristiana, en los círculos académicos y la gente que se dedica profesionalmente a destruir lo que tú crees. Ok, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque eso es completamente falso.
No es falso porque lo digo yo. Es falso porque Marcos tiene alta cristología, de la más alta que tú puedas encontrar. Lo que pasa es que no está en la forma que nosotros creemos que debería presentarse, como Juan. Está con esos 5 puntos que les di. Y si tú analizas esos 5 puntos y lo estudias desde ese punto de vista, te vas a dar cuenta que de principio a fin, Marcos no está haciendo otra cosa, sino mostrándote cómo Jesús pertenece a la identidad divina de Dios. ¿Están respirando? ¿Todavía el cerebro está funcionando? Desde principio a fin te está diciendo que Jesús pertenece a la identidad divina. Pero recuérdate lo que te dije en la introducción. Jesús les enseñó a los discípulos, no puedes decir esta verdad así, porque sí. Hubo un gran teólogo, principal líder de la iglesia anglicana, era el arzobispo, que decía, hay ciertas verdades que una vez se declaran sin reverencia, se vuelven falsas. Hay ciertas cosas que tú no puedes decir ya, porque pierden poder y pierden influencia. Tú tienes que hacerle justicia. Y Jesús trató de enseñar a los discípulos, yo no puedo venir y decir, yo resucité, aquí estoy. Tú tienes que verlo comenzando de Moisés, siguiendo con los profetas y a través del Espíritu Santo que se te abre el corazón para que entiendas este misterio. Y eso es lo que Marcos está tratando de hacer. Y es lo que yo quiero que ustedes vean, que aprecien en este evangelio. Como Marcos organiza las ideas para transmitir esta gran revelación. Y lo primero que hace es que te presenta un texto que te abre la mente para que disfrute y analice la verdad que él va a expresar a través de todo su esfuerzo y testimonio. La verdad que la palabra de Dios es terrible, ¿no? Usted siente que la cabeza le está dando vuelta. Imagínate, así está la cabeza mía todo el día. Le estoy invitando a mi mundo. Así es la palabra de Dios. No, cada jota, cada ti. Yo no puedo leer la Biblia porque dice al principio del Evangelio, ya tengo que parar y hablar del Evangelio. Evangelio es una frase sacada de Isaías 40, Isaías 60, es el Evangelio de Dios. La buena noticia de que tu Dios reina. Predícalo en la montaña, díselo a Sion. He aquí vuestro Dios, tu Dios se va a aparecer y tu Dios va a reinar. Pero ¿quién es este Dios que se va a aparecer? ¿Quién es este Dios? Aquí dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Ya te dijo que Jesús, Mesías, porque Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa Mesías, el rey ungido por los cielos. Ya te dijo que las buenas noticias que Isaías había profetizado y habían prometido que el Dios iba a reinar y se iba a aparecer, son las buenas noticias de Jesús el Mesías. Amén. O traducción, Jesús el Mesías es Yahweh. Te lo digo en la primera línea, pero tienes que verlo por la Escritura. Amén. Y por eso dice, como está escrito por el profeta Isaías. Principio de las buenas noticias, no de Dios, sino de Jesús Yahweh, Jesús el Mesías, Jesús, Hijo de Dios. El misterio es cómo es Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparar el camino de Yahweh, enderezar sus sendas. So, él va a preparar el camino del Señor y el Señor se va a revelar. Y el Señor, Yahweh, es Jesús el Mesías, Hijo de Dios. ¿Lo ven? Ahora, obviamente, esta verdad tan profunda que acaba de decir en los primeros 3 versos no es fácil de entender a la mente, mucho menos para la primera audiencia que son judíos. Marcos lo rompe en 3 eventos revelatorios. Son 3 eventos. ¿Se recuerdan cuando Jesús enseñaba por parábolas? Interesante, ¿verdad? Mira lo que dice Marcos 4. Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, verso 9. Verso 10 dice, cuando estuvo solo, en Marcos 4, los que estaban cerca de él le preguntaron sobre la parábola y le dijo, a vosotros les he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Qué terrible está eso. Mira lo que dice el verso 21. ¿Acaso se trae una luz para poner debajo del almud? Esto es otra parábola. ¿O debajo de la cama? No es para ponerle en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mira lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que se tiene, se le quitará. ¿Estás confundido? Jesús dice: ese es el propósito. Quiero que estés confundido. Hay un propósito en esconder la verdad. Hay un propósito en encerrarla en historias, en parábolas, en tipología, en figurativa. Jesús está diciendo: esto es estratégico. Esto es estratégico porque este es el proceso a través del cual la gente se puede convertir, se puede salvar y sus pecados pueden ser perdonados. Esto no puede ser abierto. Jesús simplemente está literalmente diciendo: la razón por la cual yo predico en parábola es porque mi vida misma es una parábola que no todo el mundo puede entender con facilidad. En el momento que esta historia se te abre, se te añade fe y tienes el potencial de cambiar. Pero Dios quiere que se te abra esto cuando estás preparado, para que poco a poco, medida por medida, gracia por gracia, aumentes y no te haga daño a la verdad, sino que te edifique para salvación. Es como decir, y no es esto lo que pasa en la vida de uno. Cuando una predicación se te abre por la Escritura y tú entiendes el simbolismo o el significado de las parábolas, algo sucede en tu interior que te añade fe y te acerca a Dios, y sobrenaturalmente Dios puede utilizar eso para darte madurez espiritual. Y lo poderoso de esto es que tú estás siendo edificado, pero al lado tuyo hay uno que se queda confundido. Y al otro lado hay uno que entendió, pero no mucho. Y al lado de todos nosotros está el demonio más confundido que nadie, porque dice: yo no entiendo mi pampa lo que están hablando esa gente, pero el Espíritu Santo está revelando misterios. En la cara del diablo, Dios puede edificar su reino, porque Satanás no tiene espíritu de revelación y no puede percibir estas verdades. Son por parábolas. Dios edifica su reino. Su vida es una palabra. Todavía ya lo está arrancando a la cruz y no entiende cómo a la cruz lo maté, y cómo si lo maté, ahora a través de eso reveló su gloria. Es una parábola. Es un cuento que solamente el que entienda el significado y el secreto lo puede descifrar y les dé bendición. Amén. Y a otros les dé maldición. Poderosos son los misterios de Dios. Amén. Su vida misma va a ser una parábola. Y por eso es que Marcos encierra en 3 eventos revelatorios la gran verdad de quién es Jesús. Vemos 3 cosas en los 3 eventos. Una es que los cielos se abren. En la Biblia, los cielos abiertos es de gran importancia. Los cielos no se abren todos los días. ¿Okay? Los cielos se abren, quiere decir que la línea entre lo invisible y lo visible, la línea entre lo temporal y lo eterno, la línea o el velo entre la gloria de Dios y el espacio de los hombres, se desaparece. Eso es lo que quiere decir los cielos abiertos. Eso no puede suceder todo el tiempo, porque si se abren los cielos, viene el reino de Dios. Ahora nosotros vivimos, por así decirlo, con la bendición de que los cielos están cerrados. Porque la gente dice: abre los cielos, Señor. ¿Tú quieres que venga el juicio, Señor? ¿Tú quieres que su gloria venga a establecer su voluntad en la tierra? Pues va a tener que erradicar todo lo que no es como es. Va a tener que establecer orden, y cuando estás al lado correcto de la justicia es bonito, pero el que está al otro lado no le gusta. Y hubiera tenido un día más para arrepentirme. Así. So, la misericordia de Dios dice: el Señor es tardo porque desea que todos se arrepientan y vengan conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Es la misericordia de Dios que permanece en los cielos cerrados. Pero cuando los cielos se abren, la gloria, todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene se manifiesta en la tierra. Eso no sucede con facilidad, eso no sucede todo el tiempo. Pero en la vida de Jesús hubieron 3 eventos revelatorios donde los cielos se abrieron sobre él.
y la razón por la cual los cielos se abrían sobre él es para revelar que los cielos sobre él siempre están abiertos. Y los cielos abiertos sobre él se abren para ti cuando tú ves quién él es. Los cielos están cerrados para todo el mundo y solamente están abiertos para Jesús. Y todos los que están en Jesús y ven a Jesús, se le abren los cielos también. Si tan solo ven quién él es. ¿No es esa la misericordia de Dios? ¿No esa es la gracia de Dios? ¿Cómo puede bendecirte a ti, cielos abiertos, pero el que está al lado, cielos cerrados, bendito? Porque si no, caería juicio sobre su vida. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios. En los 3 eventos revelatorios se abren los cielos. Número 2. En los 3 eventos viene el tema que se viene describiendo desde el principio, que es la alusión al profeta Elías, o la obra y ministerio de Elías el profeta, que es el que prepara el camino del Señor. En la Biblia Elías es bien importante. Moisés también. Moisés y Elías son en la Biblia los macaracachimbos. Porque recuerden que Elías fue el único. Bueno, Moisés edificó literalmente la nación completa. Él sacó a ese pueblo de la esclavitud, lo llevó a una tierra, bueno, no lo llevó a una tierra, pero les prometió que lo llevara a una tierra, les dio unas leyes que van a ser el fundamento de su nación y los instituyó como un pueblo. Sobre el tipo de terrible. Pero ese pueblo siempre estuvo apartado, siempre estuvo rebelde, siempre estuvo luchando contra Dios. Pero un hombre, llamado el profeta Elías, que tenía tanto poder y tanta cercanía al corazón de Dios, que sabía interceder y hizo que toda la nación se tornara a Dios. En un día nada más. Yo en toda mi vida no puedo hacer que esta iglesia se torne. Ni 2 o 3. Y el profeta, una nación completa, en un solo día, hizo descender fuego del cielo, le cortó la cabeza a 300 profetas de Baal. Bueno, a Jezabel le tenía miedo, pero para que usted vea que la mujer es terrible. Pudo cortarle la cabeza a 300 profetas y una mujer lo amenazó de lejos y salió corriendo. ¡Ah! Para que usted vea, qué terrible. Entonces, este profeta hizo que toda la nación se tornara a Dios. Y tanto fue su ministerio que Dios lo tomó al cielo, no vio muerte. Y literalmente hubo una promesa en la Biblia que para que toda la nación se vuelva a tornar, tiene que venir otra vez este profeta para preparar el camino de Yahweh, el Señor. Y hay especulaciones que él va a regresar otra vez. No se sabe, esas son especulaciones. Jesús dijo que ya vino, hablando de Juan el Bautista, porque el espíritu y poder de Elías estaba sobre él. La promesa se puede interpretar que no necesariamente es que él literalmente va a venir, sino que la unción que estaba sobre él puede reposar sobre personas o sobre un pueblo, sobre una generación, para tornar corazones a Dios. Eso lo dijo Jesús. Pero el tema de Elías es importante porque no puede venir el Mesías, no puede venir Yahweh, no puede venir el reino de Dios si primero no viene un Elías que prepare el camino y torne los corazones de los padres de los hijos y de los hijos de los padres, que torne algo que sea, como decir, repentino, súbito, algo dramático. Como lo que pasó con Moisés, eso fue dramático. Llegó este tipo y dijo, no, aquí tiene que dejar el pueblo ir. Y no había forma, Faraón se revelaba, no importa, fuego del cielo, granizo, pestilencia, hasta que los dejen ir. Así era Elías el profeta. Todos hoy tienen que decidir, o van a estar del lado de Dios o no. Y algo dramático sucedió. ¿Qué dijo el profeta? No va a llover hasta cuando no me da la gana aquí. Así dijo él. Ni siquiera dijo por palabra de Dios, hasta que a mí no me dé la gana no va a llover. Y se cerraron los cielos. ¿Entiendes? Y entonces ese profeta nadie le podía meter mano. La gente iba a donde él y si él venía por un lado todo el mundo iba corriendo. Pues, ¡ay, viene el profeta! Entonces que venga un Elías que prepare el camino para que Dios pueda revelar su reino. El tema de Elías es introducido en los 3 eventos revelatorios y lo último es que la voz de Dios habla del cielo y declara el misterio de quién es Jesús. Las 3 veces dice que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Son un libro como Marcos que por encimita se ve como sencillo. Cuando usted lo ve a luz de lo que dice el primer verso,
y lo ve en 3 eventos revelatorios, el misterio de quién es Jesús se va revelando grandemente. El primer evento es el bautismo, eso está en el capítulo 1. ¿Qué vino? Vino Jesús al bautismo y se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre él y permaneció. Eso es importante. Pero el Espíritu Santo había descendido muchas veces, pero no permanecía. Nunca encontraba un hogar, nunca encontraba una habitación, solamente podía venir sobre alguien temporalmente. Este Espíritu Santo no vino sobre alguien para profetizar, vino el Espíritu de Dios sobre mí para hacer algo. Este Espíritu vino sobre él y permaneció. Amén, gloria a Dios. El único que era digno de que ese Espíritu permaneciera sobre él era Jesús, que no tenía ningún pecado y que era partícipe de la identidad divina de Dios. Como era el Hijo eterno de Dios, podía permanecer. Humanamente recibió lo que por su naturaleza eternamente siempre fue de él, la comunión del Espíritu Santo. Permaneció sobre él, esos los cielos abiertos. Y obviamente Juan el Bautista, como el profeta Elías, preparó el camino, porque dijo Juan el Bautista: yo he venido a preparar el camino del Señor, del Mesías, voz del que clama en el desierto. Vino proféticamente como un Elías, vestido, que Juan el Bautista no estaba vestido, como Elías. Literalmente tú veías a Juan el Bautista y veías a Elías. Predicando. Y la gente no, a veces subestima a Elías. Este tipo no hacía milagros, pero predicando, toda la nación salía él. Tenía toda la nación patas arriba con su mensaje, porque la unción de Dios estaba sobre él. Preparó el camino como Elías. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? La voz se oyó en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Lo vieron? Amén. Ese es el primer evento revelatorio. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El segundo evento revelatorio es el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte con él. ¿Qué sucedió? Se abrieron los cielos, la nube se apareció, la gloria los rodeó. ¿Apareció quién? Elías y Moisés. Ahí está Elías otra vez. Y Moisés también. Son estos grandes, Moisés representando la ley, Elías representando los profetas, las divisiones completas de la escritura, apuntando hacia él, como decir, todo se trata de él. Y se oyó la voz del cielo y dijo: a él oí, este es mi Hijo amado, a él oí. Amén. Todo apunta hacia él. Son las 3 cosas: los cielos abiertos, por la gloria de Dios revelada sobre su vida; el tema de Elías, el profeta apareciendo y preparando el camino; y la voz del cielo hablando. Y los 3 eventos hablan de una revelación de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Es un misterio grande que Jesús, Mesías, es Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es el Señor, es Yahweh. Este es el misterio de Marcos. El último evento, que quizás es el más dramático y el más delicado y el más confuso. El último evento revelatorio, y esto es lo que la gente no entiende, esto es lo que la gente no sé por qué no se le abre la cabeza, no pueden verlo. El último evento revelatorio no fue tan dramático. Fue oscuro, y esto es lo que confunde a los judíos. La Biblia lo dice: es ofensa para los judíos, locura para los gentiles, pero para nosotros los que creemos, el poder de Dios la salvación a todo el que cree. Amén. Porque el último evento revelatorio fue la cruz del Calvario. Jesús estaba en la cruz del Calvario y Marcos dice que el velo del templo se rasgó. Cuando dice que el templo, el velo se rasgó, es como decir, los cielos se abrieron. Porque lo único que separa el lugar santísimo, el espacio de Dios y el espacio de los hombres, simbólicamente es ese velo. Y Dios lo rasgó, como decir, ya no hay división. No solamente ahora pueden entrar, yo puedo salir. Gloria a Dios. Los cielos están abiertos. ¿Y qué pasó? Los elementos temblaron, hubo un terremoto, oscuridad cubrió la tierra, hubo un terremoto. ¿Right? ¿Y qué decían todos los que estaban alrededor de Jesús? Vamos a ver si viene Elías a salvarlo, porque Elías tenía que preparar el camino, Elías es el que tenía que venir del cielo. Si de verdad era el Mesías, tiene que venir un Elías. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente dice: mira, está llamando a Elías.
Si la confusión es si de verdad es el Mesías, si de verdad Juan el Bautista era Elías, si de verdad es la manera que Dios está haciendo el reino, ¿por qué Dios lo desamparó? ¿Por qué está muriendo en la cruz? ¿Sabes por qué? Porque el centurión, el mismo que lo está matando, el que representa el imperio romano, el que representa la maldad en la carne, ese dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Lo que Dios el Padre declaró del cielo en el bautismo, lo que Dios el Padre declaró en la gloria en el monte de la transfiguración, la revelación más grande es cuando sale de los labios de un impío. Porque entrar al corazón de un impío, ni los judíos lo pudieron ver, declaró la revelación más grande. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Solamente Dios le podía abrir el corazón a este centurión romano. ¿Por qué? Porque el velo del templo se rasgó, los cielos se abrieron, y ahora Dios no está exclusivamente solamente para un judío religioso, ahora está abierto a todo el que cree. Irónicamente, los más que creen son los más perversos, los más malvados, los más apartados, los más lejos, los más necesitados. Qué ironía, el mismo que lo está matando. ¿No has visto qué dramático es la película cuando lo mata y la sangre le cae así? ¡Ah! Grita. La revelación de que esa muerte, la oscuridad que cayó sobre él fue para que todos nosotros pudiéramos declarar, Él es el Hijo de Dios. La verdad que solamente el Padre conoce, la verdad que solamente el Espíritu Santo transmite, la verdad que solamente los que están en adoración se les es revelada, ahora pueden hacer en el corazón de los centuriones, porque el velo se rasgó, el camino fue preparado y Jesucristo es el Mesías. No creían los judíos, no para librarnos vengativamente de nuestros enemigos como los romanos, sino para cambiar corazones. Pero esto no es dramático, no es impresionante, esto no va a hacer que grites aleluya, pero va a transformar a alguien que de verdad quiere conocer a Dios. Gloria a Dios. Esos tres eventos revelatorios están unidos temáticamente. El primer capítulo y el primer verso así lo revela escrituralmente, metiendo a Jesús dentro de la identidad divina. Él se revela como divino a través de lo que Él hace, porque lo que Él hace son cosas que solo Dios puede hacer. ¿Ok? Solamente Dios puede recibir el Espíritu Santo para que permanezca sobre él eternamente. Solamente Dios es merecedor de eso, nadie más. Solamente Dios puede revelar la gloria, porque la Biblia dice que cuando Él se transfiguró, la gloria de Dios, todo lo que Dios es y tiene, empezó a emanar de Él. Solamente Dios puede compartir. Dios dijo que Él no comparte esa gloria con nadie, y ahora está en Jesús, está esa gloria. Amén. ¿Vale? Y solamente Dios, y esto es lo más profundo, volvemos a lo mismo, lo que no le gusta oír, lo que no quiere recibir, pero es la verdad más profunda, solamente Dios puede tomar el pecado de todos nosotros sobre Él mismo. Y solamente Dios puede tener el poder de coger esos pecados y destruirlos para siempre sobre su propia carne. Y solamente Dios puede derretir nuestros corazones para que entendamos quién Él es, el Hijo eterno de Dios. So, Jesús hace lo que solo Dios puede hacer. So, Jesús pertenece a la identidad divina y lo vemos porque Él hace las cosas que solo Dios puede hacer. Y con estas cosas que son tan profundas para entenderlo, tenemos que adornar con palabras, con escritura, con la Biblia, porque solo así se nos abre el entendimiento. Como Él puede ser eternamente Dios, sin embargo, Él tiene una distinción en su humanidad que hace que Dios sea relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No abandonamos el monoteísmo, lo redefinimos alrededor de Jesús y del Espíritu. Por eso necesitamos la Biblia para comprender esta verdad profunda. Eso es lo que Marcos está haciendo a través de estos tres eventos revelatorios. ¿Por qué? Porque si realmente Él pertenece a la identidad divina y Él es Dios, ¿quién es el que está hablando desde el cielo? Diciendo este mismo amado. Y si hay uno hablando desde el cielo, diciendo este mismo amado, y Él es Dios, ¿quién es el que está descendiendo sobre Él como Espíritu Santo? Si yo no sabía eso, pero ahora al ver que Jesús hace lo que solo Dios puede hacer, entiendo este misterio que siempre es la verdad dentro de Dios mismo. ¿Me sigue? ¿Cómo la gloria puede emanar de Él? La gloria que representa lo que Dios es y tiene. ¿Cómo el Padre puede hablar que Él es el Hijo eterno? Esto es una verdad que siempre había existido en Dios y ahora se manifestó en la carne, ahora lo podemos ver en la humanidad de Jesús. Gracias a que Dios se hizo hombre en Jesús, el Hijo eterno tomó la humanidad, ahora puedo entender quién Dios siempre fue. Amén. Y todo lo hizo para que en la cruz del Calvario, a través de su muerte y resurrección,
nosotros podamos adorar de verdad y conocerlo íntimamente. Adiós. Por eso la Biblia no puede decir Jesús es Dios. No, tú tienes que verlo parabólicamente, simbólicamente, a través de la palabra. Como Jesús vino a hacer lo que solamente Dios puede hacer. En su humanidad fue bautizado como uno de nosotros. Vivió una vida en excelencia, en perfección, en santidad, lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Él solo tomó al enemigo y lo derrotó a través de su muerte, a través de su vida, a través de su resurrección. Él se transfiguró para mostrar que el reino y la gloria en Él es que se manifiesta. Y Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario para que entendamos que solamente así es que los corazones de los más perversos van a clamar verdaderamente: este es el Hijo de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Mira lo que dice Marcos 14:62. Con esto en mente, entonces todos los versos de Marcos se te van a abrir de manera diferente. Porque ya te estoy mostrando que al principio, en el medio y al final, temáticamente es lo mismo todo el tiempo. Ahora vas a ver cómo Marcos te está predicando acerca de Jesús todo el tiempo, pero en forma parabólica, en forma simbólica. Dice aquí. Marcos 14:62. Pensaba que era 35. Dice. Vamos a dejar esa ahí, porque esa está más terrible todavía. Vamos a ir a una más suave. Vamos a ir a Marcos 12:35. Marcos 12:35 dice: enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías, Cristo, es hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Y Jesús está consciente de su identidad divina. Y él ve la revelación de quién él es por la misma palabra. Pero él no puede explicar esta verdad tan sencillamente a los que están oyendo, a pesar de que él está haciendo cosas que revelan quién él es. Él tiene que poner textos escriturales bíblicos para que le diga, esta es la verdad de Marcos, que el Mesías era Jesús y era Yahweh mismo. Esta es la gran verdad, que Elías iba a preparar el camino al Señor y el que se iba a presentar era el Señor mismo. ¿Lo pudieron ver? ¿Cómo David le dice, cómo el Mesías va a ser hijo de David, si David mismo le llamó al Mesías mi Señor? Dijo el Señor a mi Señor, dijo David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Pero eso Jesús está tomando en el Antiguo Testamento un verso que dice: si yo soy Mesías, pues yo soy el Señor Yahweh. Amén. ¿Lo ves? Pero eso tú no lo puedes ver hasta que no veas mi vida, hasta que yo no revele mis acciones y hasta que no me veas morir en la cruz del Calvario y resucitar. Y entonces me vas a mirar por quién yo soy. Entonces vas a ver lo profundo que es el amor del Padre. Entonces vas a entender la revelación de cuán grande es este amor, cuán grande es este mensaje, cuán profundo es esta parábola, esta historia y este cuento. Dice la película, se llama The Greatest Story Ever Told, el mejor cuento que jamás se ha contado. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Amén. ¿Lo pueden ver? Lord. So Marcos lo está revelando. Mira lo que dice Marcos 14:62. La primera que lo había dicho, dice aquí. Entonces el sumo sacerdote, verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús: ¿no responden nada que testifican estos contra ti? Verso 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Aquí está ya. No más parábolas, no más cuentos, no más alegorías, no más rumores. De cara a cara, el sumo sacerdote, el que tiene la autoridad de parte de Dios, lo confrontó. ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? Y dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes
del cielo. El sumo sacerdote dijo, blasfemia. Porque literalmente está diciendo, Yahweh, yo soy. Y unió Daniel capítulo 7 y Salmo 110, lo unió y dice, Daniel 7 y Salmo 110 se va a cumplir ahora. Cuando me maten en la cruz se va a cumplir. Daniel 7 dice que el Hijo del Hombre venía ante la Anciana y recibía poder, gloria y honra. Y Salmo 110 dice, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús dice, esos dos versos están hablando de lo mismo, están hablando de mí. Y cuando ustedes me maten en la cruz se va a cumplir ese verso. So, tú me vas a matar, pero Dios el Padre me va a dar poder, gloria y honra. Ustedes me van a crucificar, pero ahí me voy a sentar a la diestra de la majestad. ¿Qué interpretación Jesús tenía del verso? El verso dice que va a ir a la nube de gloria y Jesús lo interpreta así, es que me van a matar. Y tengo que morir y ahí entonces se va a cumplir ese verso. ¿Lo pueden ver? El misterio que está diciendo Marcos a través de todo el libro es que Jesús es el Mesías, es Hijo de Dios, y Hijo de Dios es más que simplemente Hijo de David, es Hijo eterno, que hace lo que solamente Dios puede hacer. El misterio es que Daniel 7 y Salmo 110 siempre está hablando de una misma cosa, la identidad divina de Dios que se iba a revelar en Jesús. Que el profeta Elías iba a preparar el camino y el Señor era Jesús mismo, el Mesías. Esas son las buenas noticias y ese es el gran evangelio. Este cuento que cuando se predica como parábola transforma corazones y hasta el centurión puede declarar esta verdad y recibir salvación de sus pecados. Pero Jesús bien predicado por la palabra. Cuando tú llegas a ver que Jesús hace lo que solo Dios puede hacer y tú entiendes que abrió el camino para que tú tengas relación a través de su sacrificio con el Padre, entonces ahí está el poder del evangelio. Esas son las buenas noticias. Ese es el mensaje que transforma vida. Ese es el mensaje que restaura almas. Esa es la verdad que cuando la vemos revelada en Jesús, entonces nuestro corazón nos lleva a adorar genuinamente. Sin eso no podemos adorar. Solo estamos cantando emocionalmente. Tenemos que tener revelación de quién es Dios en la persona de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a adoración eterna e íntima con el Padre. ¿Lo están viendo? ¿Están vivos o no? Sí. Marcos 2 dice la palabra, mira lo que dice Marcos 2, verso 28. Por tanto el Hijo del Hombre, bueno, vamos a empezar del 25. ¿Nunca leíste lo que hizo David, como entró a la casa de Dios, con el sumo sacerdote y comió de los panes de proposición, de los cuales no les es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún lo dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Estos son frases en código que normalmente no hacen sentido, pero con todo lo que yo te digo, ya tú debes oír lo que de verdad está diciendo. El Hijo del Hombre es Daniel capítulo 7, Salmo 110, el Mesías. Ese Hijo del Hombre es Señor, Señor es Julio, es Yahweh. Es el Señor de aún el día de reposo. El único que puede ser Señor del día de reposo, que es el día del Señor, es el Señor mismo. Jesús está diciendo, indirectamente, yo tengo autoridad divina, porque yo soy Yahweh, de hacer con mis discípulos en este día un nuevo ministerio sacerdotal y un nuevo orden ministerial, donde cosas que parecen para ustedes ilícitas son legítimas, porque están santificados en mí. Yo soy el Señor del día de reposo. Eso es lo que está diciendo. Por eso ahí ya lo estamos buscando para matarlo. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí lo veo. Marcos 2.7, mira lo que dice Marcos 2.7. Sí, esto está por todo el libro de Marcos. Dice, verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, los que estaban ahí correctamente decían, porque este habla así, blasfemia dice. ¿Por qué dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo es Dios el que puede perdonar pecados? Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Eso solo Dios la puede perdonar.
No, Dios hizo provisión para que los pecados sean perdonados a través de un orden legítimo sacerdotal de sacrificio, gente consagrada. Y Dios dice, si ustedes hacen eso, yo decido si los perdono o no, porque si hacen el sacrificio mal no los perdono. Pero eso es lo más cerca. Pero eso solamente cubre, no borra el pecado. Pero él, sin orden sacerdotal, sin ir al templo, sin sacrificio, sin nada, dijo a esta persona, porque vio la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Blasfemia dice, solo Dios puede perdonar pecado. ¿Lo pueden ver o no? ¿Quién es este? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla este así? ¿Quién? ¿Quién puede perdonar pecado? Si no solo Dios. Esa es la pregunta. ¿Lo vemos o no? Es la pregunta. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecado? Jesús lo pone de la forma de pregunta también cuando dice, ¿cómo pueden decir que el Mesías es el hijo de David si David le llama mi Señor? ¿Quién es este? ¿Lo están viendo? Mira lo que dice Marcos 4:35. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sí. ¿Quién es este que perdona pecado? Y Marcos te dice, ¿verdad? Solamente Dios puede perdonar pecado. No estoy diciendo que solamente Dios. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen a él? Gloria a Dios. Él no dijo el nombre de Yahweh, todo, pero él habló ahí y ellos dijeron, el viento lo reconoció. El mar le hizo caso, él le habló al mar como si el mar lo oyera, y el mar le obedeció. ¿Quién es este? Mira lo que dice el Salmo 107. Salmo 107, verso 23. Dice la Biblia. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. ¿Lo pueden ver? Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan todas las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Alábenlo. Si Marcos está construyendo lo que pasó con temas que si tú oyes los salmos, que son canciones al Señor, tú dices, esto parece lo que los salmos habían profetizado. ¿Quién es este que calma la tempestad? El Señor que hace maravillas. Solo Él tiene poder sobre las aguas, solo Él tiene poder sobre la mar. Obviamente, el eco se oye cuando la escritura está en tu corazón con alabanza. Pero Marcos te está invitando a adorar. Marcos te está invitando a alabar.
Marcos te está invitando al Salmo 107. Te está diciendo, alaben al Señor y todas sus maravillas. Porque ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios perdona pecados. Jesús puede perdonar pecados porque Él pertenece a la identidad de Dios. ¿Quién es este que el viento y la mar le obedecen? Solo al Señor Dios Todopoderoso, que Él calma la tempestad. Él es el que tiene esa autoridad. Alaben al Señor toda la tierra, porque Él hace sus maravillas. Clamamos al Señor cuando estábamos desamparados. Él escuchó y nos rescató. Nos dio paz y nos hizo que todas las naves que estaban aturdidas llegaran a puerto seguro. Amén. Gloria a Dios. Esta gran verdad de quién es Jesús, no te la puedo decir así porque sí, tengo que ponerte escrituras. Amén. Tengo que ponerlo en parábolas para que entonces el corazón se abra y entonces tú te maravilles. Amén. Es como si Dios no... Es como... Perdón, pero es como la Navidad. Dios, tú no le das el regalo ya. Tú pones el arbolito y prendes la bombilla y lo envuelves en papel de regalo, porque el proceso es lo que causa la emoción, para que el momento no se pierda, el impacto llegue. Jesús no vino y ya, yo soy Dios, Él va a resolver todo. Él vino humilde en un pesebre. Gloria a Dios. Podía haber nacido en un palacio, pero cogió una cueva llena de animales. Pero aún en la cueva llena hizo que los reyes vinieron también para acá. Gloria a Dios. Y que los ángeles cantaran para que no se confundieran. Amén. Pero humilde. Vivió 30 años sometido a un hombre, no era fácil. Pero de vez en cuando decía, no saben que en la casa de mi padre no conviene estar. De vez en cuando los grandes maestros se sorprendieron de su sabiduría porque se les salía de vez en cuando, para que no se confundan. Pero después ni se sometía. Humilde. Porque el impacto de quién Él es llega cuando dice, si teniendo tanto poder, sabiendo quién Él era, teniendo toda esa gloria y vivió de esa manera, ¿cómo no voy a adorarle? Gloria a Dios. ¿Cómo no voy a imitarle? ¿Cómo no voy a admirarle sus proezas y grandezas? ¿Cómo no voy a entender que no importa lo que está pasando en mi vida, Dios se revela a través de estas clases de misterios para traer más gloria a su nombre? Amén. Gloria a Dios. No puedo vivir la vida ordinaria, común y corriente, como si todo fuera simplemente accidentes. Dios tiene un propósito en todo. Y si el Hijo del Hombre vino a morir en una cruz y a través de esa cruz que perdona mis pecados y me da poder y gloria, entonces a través de los sufrimientos y las dificultades de este mundo es que yo voy a conocer verdaderamente intimidad quién es mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Esta parábola, este cuento, hay que saber contarlo para que la revelación y el misterio impacte tu corazón. Gloria a Dios. No te puedo decir simplemente Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Yahweh. Tienes que entenderlo por la palabra. ¿No vemos? Miren lo que dice Marcos 6:45. Bueno, ya vamos a leer. Esta es la peor de todas, pero. Marcos 6:45. Dice la Biblia. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y la Biblia dice que quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en grande manera y se maravillaban. ¿Lo pudieron ver? Ahora, ese verso que confunde a tantas personas está en un contexto donde a través de Marcos 6 suceden diferentes cosas que todas están preguntándose quién es Jesús. ¿Okay? Cuando muere Juan el Bautista, Herodes dice, oyendo los milagros de Jesús, es Juan el Bautista que regresó entre los muertos. Estaba confundido, estaba aturdido su corazón. ¿Lo vieron ver? En el mismo capítulo 6, dijeron de Jesús, este tipo es simplemente un carpintero, el hijo de María.
El hermano de Jacobo dijo, sí, mira, este es los hermanos de él aquí, ese es el que me rompía las ventanas cuando yo estaba de chiquito. Ese no estaba hablando babosería. Y Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa, y nunca más pasó por ahí, porque no pudo hacer ningún milagro. Los primeros dijeron, ese es el hijo de María, eso es un carpintero. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Herodes dijo, el Juan el Bautista que regresó entre los muertos para atormentarme. ¿Y sabes qué? Tenía razón. La unción de Elías estaba sobre él proféticamente para redarguirlo de sus pecados. Y no podía apartarse de lo que hizo, el pecado de haber matado a Juan Bautista. Los discípulos lo vieron caminar sobre el mar y que dijeron, esto es un fantasma. ¿Y sabes qué? Tenían razón. El Señor mismo era el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero todas estas verdades por sí solas no transmiten la revelación completa. Sí, por eso no es solamente, yo sé quién es Jesús, tú no tienes la menor idea qué profundo es Jesús, el Hijo de María, que en la tierra fue un profeta y nunca dejó de ser el Espíritu que nos sorprendía con sus maravillas, revelando la naturaleza divina. Para entender a Jesús hay que entenderlo por la palabra. ¿Lo pueden ver? Lo tenían que entender en toda su plenitud, en toda su profundidad, en todos sus misterios. Mira lo que dice Job, capítulo 9. Esto es una canción de adoración, Job 9, 4. Nosotros no podemos simplemente, ¿por qué nosotros nuestra adoración, nuestra vida de devoción, nuestro caminar cristiano se estanca, como que se estanca muchas veces y no podemos como crecernos, como que nos cerramos, como que perdemos enfoque? ¿Sabes por qué? Porque dejamos de admirarnos de la gloria de Dios en Jesús. Los discípulos vivían asombrados, radicalmente impactados, meditando tan solo en todo lo que Jesús reveló en su carne mientras estaba con ellos. O sea, Jesús nunca permitió que ellos creyeran que ya tenían el conocimiento de Él. Siempre que ellos creían que ya lo tenían, Él venía y caminaba sobre las aguas. Para que siempre se quedaran en mente, ¿qué rayo es esto? Lo que más sorprende a la gente es que Él vino y dice la Biblia que les pasó por delante. Se ni siquiera paró en el barco, Él les pasó por delante. Los intérpretes bíblicos siempre están tratando de entender por qué Jesús les pasó por delante. Clamaron a Él y entonces se detuvo. Porque clamaron asustados, ¡un fantasma! Y entonces fue que Él se miró y dijo, no tengan miedo. Soy yo. O en otras palabras, yo soy. Esa frase, yo soy, es un corto frase para describir el nombre secreto de Dios, Yahweh, yo soy el que soy. Yo soy como un nuevo significado a través de este binario. Ahora, ¿por qué Jesús les pasó por delante? Eso es un eco de Job y también un eco de cuando Dios revela su gloria. Cuando Dios quería revelar su gloria, ¿qué hace? Pasaba por delante. Sí, para entender el misterio de quién es Jesús, tienes que dejar que como un espíritu te pase por delante su gloria. Y entonces que tú comprendes, entonces que se te abre el entendimiento, entonces que profundizas en la verdad de Dios. ¿Han conmigo ahí o no? Amén. Mira lo que dice Job. Si puedo llegar a él. Es un trick Bible. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué ves su libro? Esto es un verso que una vez que tú lo lees, te va a tomar otro significado la historia de Marcos. No me encuentro muy bien.
Después de Esther está Léelo todo. el 4. ¿Qué verso te dije? ¿El 9? El 4. El 9 hasta el 11 está bien, el 8 hasta el 11 está bien. El sabio de corazón y poderoso en fuerzas, quien se endureció contra él y le fue bien. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, él hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. So, Dios, recuerden que esto es una canción de adoración. Dios, cuando tú te crees que tú conoces a Dios, que ya tú estás bien con Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios va a pasar delante de ti y te va a sorprender. Y te va a mostrar algo de él que tú nunca habías visto. Y te va a llevar a mirar de tal manera que tu corazón se vaya de temor y tú vas a tener que volver a adorar nuevamente. Y eso es lo que Marco está tratando de decir. Yo no puedo simplemente decir quién es Jesús, porque nosotros mismos todavía estamos meditando en la profundidad de este misterio. Porque no podemos negar que verdaderamente es el hijo del carpintero, nacido de María. Y ahí estaban los hermanos todavía en la iglesia testificando de su humanidad. No podemos negar que como profeta profetizó, hizo grandes obras y maravillas. Pero así de la misma manera tenemos que declarar que este Mesías era más que simplemente un hombre, era más simplemente que un profeta. Él era el Espíritu mismo que revelaba misterios, que pasaba delante de nosotros, nos sorprendía con sus maravillas y nuestro corazón simplemente se tenía que postrar en adoración, lleno de temor, porque aún el viento y la mar le obedecen, porque Él solamente tenía el poder de con una palabra calmar nuestros corazones. ¿Lo pueden ver? Si tú no te maravillas de Jesús, si tú no te asombras de Jesús, tu vida de adoración se estanca. Y después terminas viendo solamente el carpintero. O terminas solamente viendo la voz profética. Pero tú necesitas toda la revelación completa de quién eres para que puedas adorar. Mira mi versión, nueva traducción viviente. Dice, ¿qué dice? Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Él mueve las montañas sin dar aviso. En su enojo las voltea. Pero qué terrible es Dios. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Y Él lo ordena el sol y no saldrá, ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos. Para toda la gente que ahora se da cuenta que el universo, ¿sabe que el universo se expande a la velocidad de la luz? Ya la Biblia te lo había dicho. Dice que Él expande los cielos. Hasta ahora fue que la ciencia se dio cuenta que el borde del universo se expande. Pero el universo no tiene fin porque se sigue expandiendo. Y lo peor es que en los bordes del universo, donde se está expandiendo, ahí se está acelerando cada vez más rápido. ¿Tú sabes qué terrible es? O sea, tú estás aquí y Dios está expandiendo los cielos y en el borde lo está haciendo más rápido cada vez. Entonces está revelando más de su gloria cada vez. Gloria a Dios. Y nosotros aquí creemos que lo conocemos a Él. Santo. Santo. Él extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión. Ese eco, Él camina sobre las olas del mar. Está queriendo decir en otras palabras, ¿quién estaba caminando sobre las olas? Era Yahweh mismo, era Dios mismo en Jesús, para sorprendernos de su gloria. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas, y Él realiza milagros incontables,
Sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. Dice, esta canción dice, si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? Tú no puedes controlar a Dios. Y Jesús estaba tratando de decir, y a mí tampoco me puede manipular. Ni mi madre me puede manipular. Porque la mamá también trataba, pero Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? La madre y el padre vinieron a decirle, ¿no sabes que nos vas a matar? Me dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que los negocios de mi padre? No podemos creer que podemos conocer todo lo que es Dios. Y Marcos está reverenciando esta verdad, poniendo en los labios de personas que estaban recibiendo de parte de Dios en Jesús, como sin la revelación completa, lo distorsionan, lo malinterpretan y no lo lleva a adoración. Con medias verdades no podemos adorar. Necesitamos la verdad completa de quién Él es. Más que simplemente el Hijo de María, más que simplemente un profeta, más que simplemente un espíritu. Él es el que nos sorprende, Él es el que nos pasa por delante, Él es el que nos muestra sus maravillas y su gloria. Nosotros no podemos controlarlo a Él. Él revela su gloria cuando Él quiere. Ese es el Jesús que tenemos que adorar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí, porque ya no estamos. Pero esto es tan solo la introducción al libro de Marcos, para que lo veamos diferente. O sea, porque la gente dice, Marcos no dice que Jesús es Dios, porque no lo estás leyendo bien. Tienes que interpretarlo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, y entonces estos versos se iluminan. Amén. Vamos a dejarlo ahí, un aplauso al Señor. Ese tema del temor, quizás ese es el tema que más se ha perdido en la Biblia y en la iglesia cristiana. Los discípulos estaban todo el tiempo en shock con Jesús. No él calmaba la tempestad, en shock, con temor. Cuando él caminaba se las daba asustado, porque eso era terrible. Cuando se levantó entre los muertos, peor todavía. Estas cosas eran demasiado maravillosas para declararse así comúnmente. Esto hay que explicarlo en parábolas, porque si no tu corazón no lo va a entender. Como dice el libro de Apocalipsis, que siga el que está pecando, que siga pecando, pero el que está santo, santifíquese más. Conforme a la medida que Dios te está añadiendo, asombra de su gloria. Él les dijo en Marcos 16:6, no os asustéis. Este es el ángel hablando. Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Mirad donde le pusieron. Él no está ahí. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis tal como Él dijo. Imagínate ir a encontrarse con ese Jesús que caminó sobre las aguas, que calmó la tempestad, que perdonó pecados, que murió en la cruz y después resucitó. Y Él te dice, ve como te dije, ahí me voy a encontrar contigo. ¿Cuál es la reacción? Esta es la reacción. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque habían tomado temblor y espanto y no decían a nadie porque tenían miedo.
Así es cuando tú estás en verdad en el reino de Dios. Esto es terrible. Estamos rodeados de ángeles. Tenemos cargando la naturaleza divina del Padre. Tenemos el poder de su presencia y su espíritu. Esto es para estar asombrados de lo terrible que es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se asombraron que sea un poquito de la gloria de Dios? Gloria a Dios. Yo digo que lo más difícil que Dios quiere producir en nosotros es asombro. Él quiere sorprendernos. ¿Cómo nos vamos a sorprender? Míralo en la palabra. Amén. Y entonces el Espíritu Santo te va a dar revelación de quién es. Amén. Ponte de pie, dale gracias al Señor si tú recibiste algo hoy. Gracias, Padre, porque estoy conociendo mejor a Jesús. Se me está viendo el entendimiento. Tu Espíritu Santo me está ayudando a entender cuán profundo, cuán grande, cuán ancho es este misterio. Cristo en nosotros, el Mesías en nosotros, el Rey en nosotros, Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Conocerte a ti, declarar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Yahweh para la gloria del Padre, es el misterio que nos hace crecer, nos hace edificarnos, nos hace ser transformados. Que al salir de este lugar, con esta revelación de quién es Jesús, podamos adorar más asombrados de tu naturaleza. Podamos intimar contigo y conocerte mejor. Esa es nuestra petición, ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Conocerte más. Oh, levanta tu mano al Señor y adora y dale gracias al Señor. Thank you for your word. Thank you for your goodness, Jesus. I worship you and I give you the glory. Porque tú eres hermoso, precioso, Señor, grande Rey. A ti sea la gloria. Vamos, levanta tu mano y deja que el Hijo del Hombre pase delante de ti. Como carpintero, como el Espíritu que da vida, como profeta, que te revele la naturaleza divina, que te revele los misterios del Padre. Asómbrate de su grandeza, asómbrate de su gloria. El que se transfiguró en el monte, el que fue bautizado en las aguas, el que recibió el Espíritu sin medida, permaneciendo sobre él, el que murió en la cruz, es el que provoca nuestros corazones a declarar verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Hijo eterno con el Padre, el que revela la gloria, la naturaleza divina. Jesús el Mesías, Jesús el Señor, Jesús el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, Jesús el Yahweh. Para la gloria del Papá, adora a Jesús de todo corazón. Te adoro, te adoro, te adoro. Tú te revelas, tú te muestras, tú te glorificas en mi vida. Tú me das más del Padre, tú me das más del Espíritu. Tú me bautizas con poder y fuego. Oh, Dios. Dale a los hijos, Padre, mejor revelación. Mayor revelación de Jesús. Recibe la vida del Hijo de Dios. Tú caminas sobre las aguas, tú calmas la tempestad, tú apacientas mi corazón, tú me das paz en medio de la tormenta. Tú revelas al Padre, tú perdonas el pecado, tú eres real, humano, tú padeces y me compadeces de mí, tú sientes lo que yo siento, tú enciendes mi debilidad, mi conflicto y mi dificultad. Tú me escuchas, tú me ayudas, tú me envías tu espíritu a fortalecerme en medio de la necesidad y me ayudas a adorar.
recomendación: leer el libro de Marcos. Puede, no es tan largo, puede poquito a poquito, maybe un poquito cada día de la semana. Y cuando vengamos aquí la próxima semana, les prometo que vamos a recibir más revelación del Señor, especialmente cuando estamos